Es indudable que en los últimos años conocer los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones financieras y los controles que se deberían tener para mitigarlos es una de las labores que ha ganado cada vez más importancia, puesto que de no contar con una adecuada gestión de riesgos, estos podrían desencadenar en grandes crisis económicas. El Banco Baring es un ejemplo de un bajo control y supervisión en el desempeño de sus operaciones financieras, siendo un banco tan antiguo y de prestigio que fue respaldado por su historia y su presencia en acontecimientos importantes de su época. La falta de ética y el exceso de confianza jugaron un papel importante en este declive que llevó al Banco Baring a la quiebra y ser un objeto de estudio en cuanto a las causas que produjeron esta crisis, la importancia del monitoreo de sus operaciones financieras y las lecciones que este caso puede dejar para evitar que un suceso de esta magnitud pueda volver a repetirse. Antecedentes a la quiebra del Banco Baring. Visión general del mundo. Esto sucede por dos situaciones. Una de ellas surge a finales de los años 80 con el fin de la Unión Soviética. La otra, el inicio de la expansión del sistema capitalista y el surgimiento de un nuevo escenario macroeconómico debido al desarrollo del comercio internacional. Esto desemboca en la situación económica mundial en la década de los 90, se vio reflejada en los cambios que traía consigo la globalización que influyó en la dinámica de producción de las empresas, por ende consiguió un cambio en el mercado mundial, dando origen a un nuevo orden económico internacional. Crisis financiera japonesa. Este problema surgió ante el riesgo de que la apreciación del yen pudiera perjudicar el ritmo de crecimiento económico. El Banco Central de Japón ideó una política monetaria expansiva entre los años 86 y 89. Al principio tuvo éxito, al mismo tiempo que alimentaba la burbuja económica en el mercado de valores y el sector inmobiliario. Este desencadenó en un primer crack del 89 y el segundo en el 91. Los bancos se vieron afectados por las pérdidas en sus carteras de valores y de crédito. No hubo un rescate bancario a tiempo. El crédito se contrajo y muchos de los bancos quebraron o se fusionaron. Esto contribuyó a una década de estancamiento en la economía japonesa. A continuación citaremos algunos hechos del Banco Baring. Fue fundado en 1762 con el nombre de John and Francis Baring Company por Sir Francis Baring. Luego, en 1806, Alexander Baring cambió el nombre de la misma a Baring Brothers y Company. Posteriormente, participó en el pánico de 1890 por incursionar en la crisis económica argentina. A causa de esto, el banco tuvo que ser rescatado por una posible crisis financiera por William Lidderdale. Entabló relaciones con la realeza inglesa bajo un enfoque centrado, lo cual contribuyó a ser reconocido en el mundo financiero como un referente de su país. El Baring fue comprado por una libra por el banco y compañía de seguros holandesa ING. A continuación vamos a dar algunos hechos sobre el señor Nick Leeson y su participación en la quiebra del Banco Baring. Nicholas Leeson nació el 25 de febrero de 1967. Exfuncionario del Banco Baring, fue conocido por ser el responsable de la quiebra del banco en el año 95. En la década de los 90 ingresa al trabajar al Baring. En el 92 obtiene el puesto de gerente administrador del proyecto en inversiones que el banco realizó en Singapur. Las razones por las cuales compromete al Banco Baring son por negociar con derivados financieros sobre valores japoneses en rendimiento variable y derivados del índice Nikkei 225 y sus tipos de interés, siendo este último el que, dada la baja que experimentó, terminó de hundir al banco. A continuación, daremos una explicación sobre las causas de la quiebra del Banco Baring. Tal y como hemos mencionado anteriormente, Nick Leeson formó una parte fundamental de la quiebra de este banco, dado que fue nombrado como gerente general del Baring Securities Singapore en 1992. En un principio,
Leeson tenía como función realizar únicamente operaciones sin riesgos con futuros sobre el Nikkei 225, ya sea a cuenta de los clientes o por algunos filiales del Banco Baring. No obstante ello, Leeson comienza a tomar posiciones no autorizadas, especulando con derivados ligados al Nikkei 225 y a los bonos soberanos japoneses, las cuales generaron pérdidas en la posición de Leeson. Es aquí cuando Leeson crea la cuenta contable 88.888, errores de back office, la cual utilizó para registrar las pérdidas que se habían generado por sus posiciones no autorizadas, con el fin de no darlas a conocer al personal de la sede central del Banco Baring en Inglaterra, e intentar dar vuelta a la situación mediante una estrategia de venta de opciones puts y esperar una subida del mercado. Situación que se llegó a dar, puesto que Leeson logró revertir las pérdidas e incluso generó altas utilidades. Sin embargo, Leeson, no contento con haber conseguido revertir las pérdidas, siguió realizando la misma estrategia que había seguido, pensando que iba a obtener grandes utilidades. Sin embargo, esta situación fue todo lo contrario. Estas posiciones que empezó a tomar empezaron a generar cada vez más pérdidas. Pero Leeson continuó tomando grandes posiciones de futuros en los mercados de Singapur y de Tokio, apostando por una mejora de los mercados. Sin embargo, el terremoto de Kobe que se produjo en 1995 llevó el índice Nikkei y al yen por los suelos, generando pérdidas aún más grandes que las que ya tenía Leeson en sus posiciones. Pero para Leeson, esto no fue un problema, sino lo vio como una oportunidad, dado que apostó por una rápida recuperación del Nikkei, consecuencia de los préstamos y las reconstrucciones que se iban a dar en Kobe. Pero no contempló la decisión que iba a tomar el Banco de Japón, que era de financiar toda la reconstrucción mediante bonos del Estado, a fin de que ninguna empresa ni nadie se aproveche y ni haga negocio de la situación de ruina. Dicha decisión generó un rápido hundimiento del Nikkei, trayendo como resultado que las pérdidas que había acumulado en su famosa cuenta errores de back office pasara de 2 millones de libras esterlinas en 1992 a 830 millones de libras en febrero de 1995. Pero para Leeson, este no era el único de sus problemas, dado que la sospecha de las estrategias que él estaba llevando a cabo se hacía cada vez más grande y el personal de auditoría se encontraba cada vez más cerca de encontrar la famosa cuenta que él había creado. En razón a ello, huyó de Singapur, pero fue detenido en Frankfurt cuando fue descubierto el fraude, el cual trajo como consecuencia la quiebra del Banco Baring, dado que las pérdidas representaban el doble del patrimonio del banco, y terminó siendo vendido a ING por el valor de 1 libra. En cuanto a Leeson, este fue condenado a 6 años y medio en una prisión de alta seguridad en Singapur por defraudar a la bolsa y por falsificar documentos contra los auditores del Banco Baring. Además de lo antes señalado, debemos decir que no solo fue culpa de Nick Leeson la quiebra del Banco Baring, dado que la ausencia de gestión de los principales riesgos a los que se encuentra expuesto una institución financiera permitió que Leeson pudiera actuar con total libertad, dado que en un principio, cuando fue nombrado gerente general, no se realizó una adecuada segregación de funciones, puesto que él era jefe directo del back office, del front office e incluso se encargaba de la selección del personal, asegurándose que éste fuera inexperto y que realizara todas sus órdenes. Es importante también mencionar que no existía una unidad especializada de control, es decir, no existía un área de riesgo de mercado como existe hoy en día en las entidades financieras que te pueda calcular esa exposición que el front office genera en las posiciones que tiene el banco, siendo uno de los controles más conocidos el cálculo del VaR. Otro de los fallos fue el inadecuado gobierno corporativo, dado que las cabezas del Banco Baring solo le importaban los resultados y no les importaban cómo se obtenían esos resultados, por más raro que sea obtener grandes rentabilidades tomando riesgos muy bajos. Finalmente concluimos que una de las enseñanzas más importantes que da este caso es que una adecuada gestión de riesgos puede evitar grandes catástrofes, dado que, como dice la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal, tal y como fue en este caso, en el que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Asimismo, también concluimos que un banco no lo puede quebrar una sola persona, dado que cuando esto ocurre es porque el banco le dio la oportunidad a dicha persona de que lo quebrara.